Vamos el día de hoy a la palabra del Señor. Por favor, les pido que abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios 3, 18, nos dice la palabra del Señor: por tanto, a raíz de todo esto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amados, y después de debatirme por una semana de cuál sería el título para esta mañana, simplemente digamos que es la segunda parte de lo que comenzamos la semana pasada. El título fue La gloria superior del nuevo pacto, parte 2. Esa sería. La semana pasada vimos cosas muy básicas. En esta semana entraremos un poco más en detalle. No tan en detalle, porque es un tema imposible de tratar en breves sesiones de 40 o 45 minutos. La gloria suprema del nuevo pacto. Esta es la segunda parte, como ya les dije, una predicación netamente consecutiva y netamente expositiva. Recordábamos el pacto. El pacto es un convenio, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. El pacto es un convenio entre dos personas, entre el benefactor y el beneficiario, por medio del cual el benefactor ofrece o concede un favor al beneficiario cuando el beneficiario cumple con una condición impuesta o por el benefactor o acordada de manera mutua. Ese es un pacto. Lo que yo quiero no es tanto que se memoricen lo que significa un pacto, sino que distingan las partes del pacto. Tenemos a benefactor y tenemos beneficiario. Tenemos una bendición o un favor y tenemos una condición. Esos son los 4 elementos, ¿ok? Cuando hablamos de pacto, hablamos sencillamente de ese acuerdo. Entonces, podemos decir, el benefactor siempre es Dios. Quien da, siempre es Dios. El beneficiario es el hombre. El hombre es quien necesita. El hombre es quien está en necesidad. La condición, perfecta obediencia. Escúchenme, perfecta, no como la nuestra. No, perfecta obediencia. Y el favor a recibir sería salvación. Entonces, el antiguo pacto nos dice lo siguiente. Nos dice, el beneficiario, el benefactor, Dios, dará al beneficiario, el hombre, el favor de vivir si es que obedece perfectamente. Ese es el viejo pacto. Ese es el antiguo pacto. Vida a cambio de obediencia perfecta. Eso es todo lo que es. Veamos el versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes, ministros preparados, ministros hábiles, calificados de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Fíjense ustedes, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces inferimos, ¿hay otro pacto? ¿Hay un viejo pacto? Todos absolutamente sabemos que sí. Si Pablo dice y hace mención a un nuevo pacto, es porque hay un pacto viejo. Vamos a probarlo por las Escrituras y vamos a regresar a Jeremías 31:31.
Miren esto hermoso, Jeremías 31:31, se lo pueden aprender, es algo fácil, Jeremías 31 y versículo también 31. Espero que tengan el deseo de aprenderlo. Vamos a ver qué nos dice Jeremías 31:31. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Ven? Había un pacto viejo allí. En los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto. Está haciendo referencia al monte Sinaí. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui fiel, aunque yo fui fiel para ellos, dice el Señor. Versículo 33. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Miren, Jeremías está profetizando la llegada, la venida, la institución de un nuevo pacto. Pero tengamos cuidado, no nuevo porque fuese nuevo, sino nuevo porque iba a ser reiterado una vez más, porque el nuevo pacto, de hecho les explicaba, es más antiguo que el pacto de obras del cual hablamos en el jardín del Edén. Haz esto y vivirás. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo, nosotros somos ministros de un nuevo pacto y hemos probado en Jeremías que hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto. En Jeremías encontramos ambos pactos y decimos, el viejo estaba escrito en tablas de piedra, pero Jeremías también nos enseña cómo va a ser el nuevo. El nuevo no puede ser en tablas de piedra, el nuevo va a ser escrito no por mano de hombre, sino por la obra del Espíritu Santo en el corazón circuncidado de las personas. Entonces, el uno era de manera externa, la gente lo veía, pero no tenía poder para dar vida. El otro tiene poder para dar vida. Entonces, comencemos a ver lentamente las diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo. Pablo dice una vez más, somos ministros del nuevo pacto. ¿Qué dice? Nos hacemos la pregunta, ¿qué dice? Vamos a comenzar a ver, ¿qué dice el antiguo pacto y qué dice el nuevo pacto? Yo les pido por favor que vayamos a Romanos capítulo 10, versículo 5. Romanos 10:5 nos dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso es lo que dice el antiguo pacto. Cumpla la ley y si es capaz de cumplirla, por la ley mismo será justificado. Eso es lo que dice. El que haga, el que cumpla todas estas cosas, será justificado. Ese es el antiguo pacto. Recuerden, benefactor da vida al beneficiario, sí y solo sí cumple perfectamente toda la ley del Señor. Eso es lo que dice el antiguo pacto. Pero nos hacemos la pregunta, entonces, ¿qué dice el nuevo? Amados, vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Gálatas 3:11 simplemente nos dice, y aquí entonces tenemos, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Eso es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, no es por las obras de la ley, es decir, no es por la obediencia a la ley por el cual una persona puede hallar vida, sino por la fe en Jesucristo. El justo por la fe vivirá, no por las obras, no, por la fe. La fe, sabemos, es un don de Dios, pero el justo por la fe vivirá. Entonces encontramos un claro contraste en qué es lo que dice el antiguo pacto y qué es lo que está diciendo el nuevo pacto. Entonces, comencemos y sigamos como pelando la cebolla, como quitando las capas y vamos entonces acercándonos al tema principal. Entonces, vimos que es un pacto, vimos que hay un pacto nuevo y un pacto viejo,
Vimos qué dice el pacto viejo y vimos qué dice el pacto nuevo. Ahora estudiemos por la palabra del Señor cuáles son las diferencias principales de estos pactos. Hay una diferencia en la esencia de estos pactos. La esencia, en la sustancia de los pactos. La primera diferencia que nos encontramos entonces es la diferencia en lo que respecta a la esencia. En el viejo pacto, la esencia es la ley. En el nuevo pacto, la esencia es la gracia. En el antiguo pacto, la esencia era, te toca obedecer para vivir, y en el nuevo es, debes creer a Cristo para vivir. Entonces, hay diferencia en la esencia. Hay diferencia también en los nombres. Conocemos como el pacto de obras y el pacto de gracia. Pacto de obras y pacto de gracia. Fueron reiterados o fueron repetidos o fueron readministrados una vez más de la siguiente manera. El pacto de obras fue instituido en el jardín del Edén y solamente había que obedecer una cosa: no tomen del fruto prohibido. Esa era la obediencia. Ahora, esa obediencia implica una obediencia universal y total, pero solamente era un mandamiento: no desobedezcáis. Es decir, obedece y vivirás. Fue reiterado en el monte Sinaí. Y lo digo con respeto. Nuestros amigos presbiterianos insisten que en el monte Sinaí hubo una reiteración del pacto de gracia. Nosotros decimos, no, es imposible que la ley perfecta del Señor, que solamente tiene el ministerio de muerte y de condenación, sea algo de gracia. Bien, las obras y la gracia entrelazaron a lo largo de la historia hasta el día de hoy, porque el pacto de obras no ha cesado. Pero Sinaí, es decir, la ley que Dios le dio a Moisés, los 10 mandamientos, son la repetición, son la reiteración del pacto de obras. ¿Por qué? Ya lo leímos ahorita en Gálatas. Haz esto y vivirás. Eso era lo que decían los 10 mandamientos. Hagan eso y vivirán. No. Mientras que el pacto de la gracia fue reiterado, una vez Adán y Eva cayeron, fue reiterado a través de las promesas que Dios le hizo a Noé, fue reiterado a través de las promesas que Dios le hizo a Abraham, y fue reiterado a través de las promesas que Dios le hizo también a David. Entonces, el pacto de la gracia fue reiterado junto con el pacto de las obras, pero de manera muy diferente. Escúchenme en esto: si nosotros no diferenciamos, porque más adelante lo vamos a ver, si nosotros no estamos firmes y no sabemos el por qué el monte Sinaí es una reiteración del pacto de obras, jamás vamos a poder entender las maneras de gobierno presbiteriano y jamás vamos a poder entender por qué los presbiterianos bautizan a los niños. También podemos decir, los contrayentes de los pactos fueron diferentes. En el pacto de obras tenemos a Dios y tenemos al hombre. Dios le dice al hombre, obedece y vivirás. Tengamos cuidado, porque en el pacto de gracia, el hombre no es contrayente del pacto. Hablábamos de que el pacto tiene un benefactor y un beneficiario. Dios es quien beneficia y el hombre es quien es beneficiado. Pero lo acabamos de leer. A raíz, lo acabamos de leer en Jeremías 31, recuerden, a raíz de que el hombre no puede cumplir su palabra y a raíz de que el hombre no puede cumplir cabal y perfectamente las demandas de Dios, el hombre jamás ha sido o podrá ser una parte perfecta del pacto para que el pacto se cumpla. Entonces, los beneficiarios del pacto de las obras es Dios y el hombre, sí. Pero los beneficiarios
Bueno, el beneficiario del pacto de la gracia también es el hombre, pero los contrayentes en el pacto de la gracia es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el hombre es, o los creyentes son representados o fueron representados en la persona de Cristo en la eternidad pasada cuando este pacto surgió. ¿Cuándo surgió? No lo podemos decir. Sabemos que es eterno y bástenos con esa información. Entonces, nosotros o los creyentes son representados en la persona de Cristo. El creyente no contrae un pacto directo con Dios diciendo, Señor, yo voy a creer en ti, entonces tú me das la gracia. No. La justicia dice que tiene que haber castigo por el pecado. La justicia dice que tiene que haber muerte para el pecador. Entonces, ¿cómo se sacia? ¿Cómo se satisface la justicia de Dios? Entonces, ¿quién es justo? Es decir, Cristo Jesús dice, yo representaré a los tuyos, Señor. Yo. Entonces, somos representados delante de Dios, pero en Cristo. No que nosotros estemos cara a cara con Dios haciendo un pacto, no. Estamos representados nosotros los creyentes en la persona de Cristo. Entonces miren la diferencia. Los contrayentes del pacto de las obras son Dios y el hombre. Los contrayentes del pacto de la gracia es Dios mismo. Ahora, los beneficiarios somos nosotros por la gracia de Dios. Supremamente importante que ustedes entiendan ese concepto, mis amados. Son cosas técnicas, entiendo que son aspectos técnicos, pero eso es lo que nos toca en la palabra, así que eso es lo que debemos estudiar. También tenemos otras diferencias. El pacto de obras falló por el pecado del hombre, siempre va a fallar por el pecado del hombre, pero el pacto de la gracia no puede fallar. No puede fallar porque es Cristo quien está tomando el lugar representativo en nombre de quienes somos imperfectos, pero por la gracia del Señor hemos creído. Cristo no falló en su obra redentora, por lo tanto el pacto se selló con la muerte y con la resurrección de Cristo. Por lo tanto, nuestra salvación, una vez más, no está cimentada en nuestras obras, sino en la persona de Cristo. Si nosotros decimos que la salvación se puede perder, entonces estamos diciendo implícitamente que la obra de Cristo no fue perfecta, ni fue suficiente, o que nuestro pecado es más grande que la palabra de Dios, quien hizo pacto eterno para la salvación de los suyos. Y nosotros sí que no sabemos cumplir nuestra palabra, pero Dios, ¿será que Dios es hombre para que nos mienta en su palabra? ¿Será que Dios es hijo de hombre para que se arrepienta de habernos dado lo que nos dio? Jamás, hermanos. Gocémonos pues entonces que el pacto de gracia en el cual los creyentes son representados en Cristo no falla. Otra diferencia, el pacto de obras es temporal. Personas que dicen, ¿el pacto de obras? Eso ya pasó. No, el pacto de obras continúa, digámoslo así, permítanme utilizar esta expresión, continúa siendo una opción para quienes rechazan el Evangelio de Cristo. De hecho, la semana pasada les estaba diciendo, una persona, llámese usted, llámese su hermano, llámese su familiar, llámese su jefe, su hijo o su primo, una persona está en uno de los dos pactos, en el de obras o representado en Cristo en el de gracia. Es así de sencillo. El de obras cesará con la justicia de Dios en el día de su segunda venida. El de gracia jamás cesará. Nosotros, los que vamos al cielo, los que estaremos gozándonos con el Señor, espero que de aquí pueda ver yo a todas las ovejas de Cristo gozándose en el Señor, deleitándose en el Señor, viendo su perfección, cantándole, sirviéndole día y noche al Señor, pero es necesario que desde ahora también entonces nosotros nos entrenemos sirviendo al Señor. Pero qué bueno verlos a todos, mis amados hermanos. ¿De qué sirve una iglesia de 5,000 y 10,000 cuando pocos van a Cristo? Más bien,
Quiera el Señor bendecirnos con los que Él nos quiera bendecir y quiera el Señor impartir su gracia en todos nosotros para verle y gozarnos con Él y servirle para siempre, porque siempre seremos beneficiarios de la gracia del Señor. Es decir, el pacto de gracia jamás puede dejar de existir. Es hermoso, hermano. Cuando usted piensa en eso, cuando usted medita en eso, es realmente algo reconfortante, algo hermoso, algo que debe levantar nuestros corazones en agradecimiento. Estamos seguros en Cristo, estamos protegidos en Cristo. El Señor nos ha salvado, el Señor nos ha guardado, nos protege. Es hermoso nuestro bendito Señor. Otra diferencia, que eso creo que estoy tomando mucho tiempo, pero un pacto, el pacto de obras, tenía como objetivo la muerte, matar, y el otro tiene como objetivo dar vida en el Espíritu. La letra mata, el Espíritu vivifica. Y una vez más les repito la observación que les hice la semana pasada. Hay personas en su ignorancia que dicen, no, la letra mata, vea, no lea tanto, no se instruya tanto porque eso lo va a matar. No. Eso es una mala exégesis. Lo que dice la palabra del Señor es que la letra de la ley mata sin la gracia del Espíritu Santo aplicada en el corazón. Eso es lo que significa este versículo. Es decir, ustedes judíos que se pegan bajo la letra de la ley, ustedes judíos que aman la letra de la ley los va a matar. ¿Por qué? Porque la gracia vivificadora del Espíritu Santo no está en sus corazones. Eso es todo lo que quiere decir. Amados, yo creo que yo he sido, si ustedes algún día se pasan por el escritorio mío, y están más que bienvenidos a hacerlo, ustedes vean la literatura que yo tengo. Yo leo bastante, yo me instruyo bastante. De la misma manera ustedes se deben instruir, bien instruidos. Los libros que ustedes lean, que yo no se los haya recomendado, es responsabilidad de ustedes. Las ideas extrañas que ustedes traigan a la iglesia son responsabilidad de ustedes. Entonces no se sorprenda cuando yo les salte a retarlos por cualquier idea rara que traigan a raíz de un libro que yo no les haya recomendado. Eso no quiere decir que el pastor tiene autoridad sobre la literatura que ustedes leen. Eso quiere decir que yo les debo recomendar literatura. Hay literatura del Dr. Peter Masters y hay literatura de los puritanos, de los reformadores y de grandes cristianos, hombres del Señor, que escribieron para nuestro beneficio. Amados, claro que debemos estudiar. Claro que debemos aprender de otros a quien el Señor ha bendecido, pero hagámoslo en orden, amados. Dejemos el orgullo, hablen con su pastor, díganle, pastor, tengo ganas de aprender ciertas cosas, ¿qué libro me recomienda? Yo ya le recomendaré. Entonces, eso es lo que significa la letra mata, más el Espíritu vivifica. Ahora fijémonos en esto, amados. Versículo 7, y si el ministerio de muerte, ojo con esto que es importante, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Fíjense en ustedes, ahora un pacto es asociado con el ministerio de muerte y el otro pacto es asociado con el ministerio del Espíritu. ¿Qué significa ministerio? Ministerio viene del original diaconeo, que significa servir, o también es asociado con el original griego doulos, que significa servir como esclavo. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora ya les voy a elaborar la idea. Entonces, dice así: el ministerio, bien sea el de muerte o el de vida, tiene como propósito ejecutar una acción para servicio de alguien. Entonces, cuando la palabra nos dice el ministerio de muerte y el ministerio del Espíritu, es simplemente esto. El ministerio de muerte servía, el ministro sirve, los diáconos sirven, pero el ministerio de muerte, versículo 7, servía. ¿Qué servía? Muerte. No puede servir nada más. Y el ministerio del Espíritu Santo, ¿qué sirve? Vida. Es fácil. Ustedes pueden también hacer una exégesis sana de este texto, porque es fácil.
Pablo le llama al antiguo pacto ministerio de muerte. Es así de sencillo. Y Pablo le llama al nuevo pacto el ministerio, el servicio del Espíritu Santo. Entonces, amados, yo les quiero poner este ejemplo. Tenemos que entonces el nuevo pacto es llamado ministerio de muerte. Yo les describo una corte de ley. Aquí los juzgados en la fiscalía, pues eso es un escritorio y una persona quizás mal organizada y una máquina de escribir, y ese es un juzgado aquí. Eso no imparte miedo. Quien es acusado va sabiendo de que puede sobornar al juez. Eso es un relajo. Yo les voy a decir y les voy a describir cómo luce una corte de ley inglesa. El lugar es solemne, el lugar es limpio, grande. Allí está el jurado, allí está el juez. Todas las miradas están sobre el acusado. El acusado siente temor. Amados, utilicemos entonces esa pequeña comparación, quizás débil, para decir, el juez es Dios y el acusado es quien está bajo el pacto de obras. Entonces el acusado, quien está bajo el pacto de obras, entra allí en la corte de ley, ve a su juez, ve a su señor, siente temor, porque allí en esta sala se administra condenación, se administra justicia. El juez es un juez implacable, es un juez insobornable, es un juez justo y severo. Y entonces el acusado, al sentirse condenado, susurra llorando y dice simplemente, yo no sabía que eso era pecado, yo no sabía. Y quizás el juez responda, es muy tarde, calla y escucha lo que tiene que decir la ley acerca de ti. Y entonces la ley habla y dice, la paga del pecado es muerte, el tal debe morir. El acusado dice misericordia, misericordia, pero el juez dice con prontitud, con rectitud y con inflexibilidad, dice, aplicaré la ley. Ahora no tendrás misericordia, te aplicaré justicia, te daré la justicia. Y la justicia dice, porque eres pecador, tienes que morir. Así que la sentencia es condenado a muerte. Eso es lo que pasa en una corte de ley. Y Pablo se refiere a ese ministerio como ministerio de muerte. Es inflexible, no tiene nada el pacto de obras que ofrecer, sino muerte. No tiene nada más que ofrecer, amigos. ¿No se dan cuenta ustedes de quienes están en las calles, de quienes son sus vecinos y dicen, pero yo soy buen vecino, yo soy buen padre, soy buena madre, no robo, no mato? Eso es decir, estoy queriéndome ganar la vida por mis obras. Pero el Señor les dice, los tales están bajo el ministerio de muerte. Se le llama ministerio de muerte porque muestra el pecado en el hombre, porque imparte sentencia por el pecado del hombre y porque últimamente mata, escúchenme bien esta frase, porque últimamente mata a quienes persisten en vivir o a quienes persisten intentando vivir por medio de las obras. Por eso se le llama ministerio de muerte, porque muestra el pecado, porque imparte la justicia y porque últimamente sirve un propósito, sirve muerte a quienes persisten en intentar vivir eternamente por medio de las obras. Simplemente es eso. Vamos a leer el versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. En otras palabras, Pablo deseaba que sus oyentes diferenciaran. Miren, lo llama de una y de otra manera, hace contraste de una y de otra manera, pero el objetivo que tenía Pablo en mente era que sus oyentes diferenciaran que en Corintios se estaba inmiscuyendo, que los falsos maestros estaban tratando de enseñar en Corintios el pacto de las obras. Pablo les dice, no, nosotros hemos sido llamados por el Señor, hemos sido hechos ministros del nuevo pacto y no del pacto que ministra muerte, sino del pacto que ministra vida. No del pacto que ministra muerte por la letra en la piedra, sino del pacto que ministra vida por medio del Espíritu.
Pablo quería que sus oyentes prestaran atención y que supieran las diferencias entre ambos. Versículo 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, el ministerio de muerte en la tierra, es decir, el ministerio cuando se reiteró el pacto de obras en el Sinaí fue glorioso. La tierra retumbaba, había humo, habían rayos y truenos y el pueblo se atemorizó. Pero cuán más glorioso es el ministerio del Espíritu, es el nuevo pacto cuando fue, por así decirlo, conjugado en la perfección, en el amor, en la bondad, en la misericordia y en la gracia del Dios mismo hecho carne. En el uno espantó e infundió temor y miedo, y debería ser así porque no venía aquí para traer vida, y en el otro estaba llamando a los pecadores al arrepentimiento. Oh amados, qué grandes diferencias encontramos y cuán importante es para nosotros saber que los creyentes, por la gracia del Señor, estamos representados en Cristo en el pacto de la gracia. Cuán terrible, cuán temeroso debe ser para usted, si usted no es creyente, el saber lo que le espera, lo que le va a dar el ministerio de muerte, porque usted está confiando en ese ministerio. Si usted está rechazando la gracia del Señor, usted está diciendo, yo quiero vivir por lo que yo haga. Si usted está rechazando a Cristo, usted está diciendo, yo quiero entonces ser el contrayente con Dios de un pacto. Si usted no busca que Cristo sea su Dios, su Señor, su Salvador, su todo en todo, si usted no está interesado en venir bajo el señorío y la autoridad de Cristo, amigo, cumpla entonces la ley si cree que puede y que le vaya bien. Yo lo llamo entonces a reflexionar en su vida y yo lo llamo entonces a darle gracias al Señor por ese pacto nuevo, por ese pacto de gracia. Pero fíjense lo que dice acerca del velo de Moisés. Vamos a leer el versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Amados, ese velo es un símbolo glorioso. El rostro de Moisés resplandecía, pero a la gente no se le permitió ver el rostro de Moisés. Y si el rostro fulgurante de Moisés, como ya lo leímos, representaba esa gloria del Señor, nos hacemos la pregunta, ¿por qué había un velo en el rostro de Moisés? Bueno, es como si el Señor estuviese diciendo, bien, ustedes no pueden ver la gloria de Dios, aquí les doy la ley. Fíjense ustedes. Moisés bajaba con un velo y es como si el Señor quisiera decir por medio de ese velo, bien, ustedes no pueden ver la radiación, la gloria de Dios, no la pueden ver, hay un velo, no la pueden ver, eso lo acabamos de leer aquí. Entonces, aquí tienen la ley, cúmplanla y verán la gloria del Señor. Fíjense en eso. ¿De qué otra manera lo podemos entender? Es como si Dios les estuviese diciendo, bien, ustedes jamás verán la gloria de Dios a través de la ley que yo les doy. Eso significa. No se puede ver la gloria del Señor a través de la ley escrita en piedras. Pero amigos, yo los exhorto, si ustedes creen en la misericordia del Señor, si ustedes ruegan el perdón de Dios a través del Salvador prometido, ciertamente el Señor Jesús quitará ese velo y ustedes podrán ver la gloria del Señor. Ahora, tengo que ser muy cuidadoso porque venimos de lugares donde espiritualizamos todas las cosas, donde éramos muy místicos. Y técnicamente hablando, ni usted, ni yo, ni nadie puede ver física, tangiblemente
la gloria del Señor. Muchos carismáticos, y lo digo con respeto, muchos amigos pentecostales dicen, yo vi la gloria de Dios. Pues bueno, no la vio. Nosotros vemos la gloria del Señor en el sentido, y esto es muy importante en el sentido, podemos ver la gloria del poder de Dios en nosotros. Eso podemos ver. Ahora, me explico. ¿Cómo puedo yo ver la gloria del poder de Dios en mí? Si tú eres convertido, la vas a ver fácilmente. Recuérdate cómo era antes. Recuerda tus vicios, recuerda tus pecados, recuerda tus mentiras, recuerda tu vida sucia, degenerada, viciosa, pervertida delante del Señor. Y ahora, aunque no te ves perfecto, ciertamente ya no ves la podredumbre y ya no puedes ver la muerte en la cual tú estabas antes. Antes estabas muerto en tus delitos y en tus pecados, pero ahora, por la obra del Espíritu Santo, versículo 18, ahora podemos ver un reflejo de vida en nosotros. Y esto es lo más hermoso, que el ministerio del Espíritu Santo es un ministerio de vivificación y es un ministerio de santificación. Es un ministerio de vivificación. Vamos a leer el versículo 17 y 18 para que lo entendamos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, después de todo este argumento del antiguo pacto, del nuevo pacto, después de haberles dicho todo lo que les he dicho, dice el apóstol Pablo, por tanto, nosotros mirando, ya no con el impedimento, miren ustedes, a cara descubierta, ya no con el velo, ya miramos directamente como en espejo, la gloria del Señor. Ahora, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es claro, el Espíritu Santo es el miembro de la Trinidad quien imparte vida en el corazón que estaba muerto en pecado, en la podredumbre de sus delitos. Eso lo hace Dios a través de su Santo Espíritu. Pero fíjense, esa transformación de gloria en gloria no hace referencia a la glorificación, porque la glorificación de hecho es de carácter instantáneo. Lo que hace referencia el apóstol Pablo aquí es a la santificación. Es decir, vamos avanzando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y entre más vamos avanzando en nuestra santificación, más y más nos vamos asemejando a nuestro Señor. ¿Eso quién lo hace? Eso lo hace el Espíritu Santo a través de la gracia del Señor. Es un ministerio del Espíritu Santo. Entonces, ahora sí espero que toda la iglesia entienda, versículo 6, el cual Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, de un pacto que es mucho más glorioso, de un pacto que no administra muerte, de un pacto por medio del cual Dios nos da vida a través de su Espíritu. ¿Pueden ver eso? Ahora el creyente está en un pacto, nunca que haya estado bajo el pacto de obras, o más bien me explico para dar punto final a la predicación y dejarles ese punto en claro. Aún a pesar de que el creyente ha sido predestinado desde antes de la fundación del universo, aún a pesar de eso, el creyente antes de ser el beneficiario de la gracia del Señor, el creyente antes de ser convertido estaba bajo el pacto de obras, estaba en condenación. Y entonces cuando por la gracia del Señor el Espíritu Santo viene, aplica la gracia redentora, trae vida al corazón, entonces en ese momento es cuando nosotros somos trasladados de el reino de las tinieblas al reino de la luz. En ese momento es cuando el Señor con su mano tendida nos saca del hoyo, nos cambia de vestiduras, nos limpia en el Señor. En ese momento es cuando nosotros comenzamos a disfrutar
de los beneficios de ese pacto eterno. Entonces, espero que esto no suene contradictorio. Entonces, el creyente en cierta manera siempre fue beneficiario del pacto de gracia, pero antes de su conversión ciertamente estaba bajo el pacto de obras. Amados, el apóstol Pablo le dice a los corintios: ¿por qué os veis tentados a regresar a la letra de la ley cuando ella solo puede traer muerte? ¿Por qué os veis tentados a permitir que en la iglesia se predique algo que pronto va a terminar? Corintios, prestad atención al pacto de gracia, a su carácter eterno, a su carácter firme, a su carácter seguro. Dadle gracias al Señor por la obra del Espíritu Santo en vuestros corazones, porque no solamente os ha traído a vida, sino que os lleva de gloria en gloria hasta que seáis hechos a la imagen y semejanza de vuestro Salvador. Demos entonces gracias al Señor nosotros como creyentes, hermanos, de que estamos seguros, cobijados, protegidos en el nuevo pacto, en un pacto que es indestructible, inquebrantable y gloriosamente eterno. Amén.